Sección 5.4, entrada y salida de un método. Bueno, en las secciones que se empezaron a revisar en el capítulo 5, ya habíamos comentado que es posible que ustedes le manden algún dato o varios datos al método y que el método les pueda regresar algún dato al método que hizo la llamada. Entonces, bueno, pues vamos a ver esto, vamos a explorar esto con más detalle. Entonces, en el programa Encuentra Costo 3, de allá del capítulo 2, que era un programa para calcular un precio nuevo, considerando una tasa o impuesto, teníamos una sentencia como esta, ¿no? El precio viejo se está multiplicando por esta expresión que hace el cálculo del impuesto. Entonces, la tasa estaba dada como un porcentaje, por esa razón se divide entre 100, se le suma 1 y entonces eso pues ya me daría el nuevo precio considerando el impuesto. Bueno, entonces en esta sección se va a crear un método que va a realizar ese cálculo. En alguna aplicación real, pues esto podría ser útil porque se podría necesitar llamar a este método en varios puntos dentro del programa. Ya vimos, bueno, ya habíamos comentado que cuando uno empieza a repetir código, bueno, sería pertinente que pues uno pueda escribir un método para simplificar las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, lo que queremos es que pues cada vez que se haga uso de este método, pueda ser aplicado con diferentes precios y tasas, ¿no? Decíamos que no nos sirve mucho un método que resuelva o lo haga para un caso particular solamente. Nos sirve algo que sea más general, ¿no? Entonces, esto se puede lograr pues si ustedes le mandan, por ejemplo, el precio y mandan la tasa. Bueno, y entonces este método pues este método que se escriba va a requerir que devuelva el resultado de haberle agregado al precio original pues una determinada tasa, ¿no? Entonces, el método que lo logra, aquí, bueno, aquí tengo yo un pequeño error, aquí no aparecen las llaves, se supone que debe de ir aquí una llave y por acá debe de ir otra llave. Cuando generé el documento, bueno, no puse lo que requería para que apareciera la llave. Bueno, acuérdense que ahí van unas llaves. Ya que haga la actualización y ponga la nueva nota, esas llaves van a aparecer. Bueno, entonces acuérdense que ahí van unas llaves. Ahorita son llaves fantasmas. Perdón. Bueno, entonces en la cabecera del método, ya decíamos, es todo esto. Bueno, se inicia con la palabra reservada static. Ya decíamos que esa la ocupamos porque si queremos llamar al método desde main, tiene que también tener static. Luego ya no utilizamos, bueno, en el ejemplo de la sección anterior habíamos usado void, pero ahora ya no lo vamos a utilizar y se está anotando double. Eso se hace porque este método va a devolver o a regresar un resultado, que sería el precio nuevo del artículo. Entonces, el tipo que se va, en este caso, a devolver, pues es del tipo doble. Por eso, entonces, se está indicando antes de lo que es el nombre del método. Bueno, de esta manera, bueno, pues se estaría como diciendo o declarando que este método es del tipo double. ¿Sí? Así igual como a una variable se le tiene que indicar de qué tipo es, podemos pensar que en el caso de un método también se le tiene que indicar de qué tipo es. Y ese tipo que se está indicando es el que estaría devolviendo el método. Entonces, bueno, en el ejemplo aquel de entrada a datos, el tipo del método mostrar mensaje pues es void. Pero en el que se va a desarrollar ahora, el que estamos viendo ahora, pues su tipo es double, ¿no? Entonces, pues ese tipo del método se refiere al tipo devuelto y pues puedes utilizar alguno de los otros tipos primitivos, ¿no? Como int, boolean, char, etc.
Después de la declaración del tipo, bueno, ya habíamos visto que venía el nombre. Aquí, en este caso, pues es agregar impuesto. En el caso que teníamos por allá de entrada a datos, pues su nombre es mostrar el mensaje, ¿no? Después del tipo viene el nombre. Bueno, y bueno, es para el caso que estamos ahora considerando, pues es agregar impuesto. Y ahora los paréntesis pues no están vacíos. Entonces, dentro de estos paréntesis podemos observar que tenemos algo parecido, o podríamos pensar que es una declaración de variables, y a estas se les denomina como parámetros formales del método. Y estos parámetros formales son variables, ya después vamos a ver que son variables propias para este método, que se están utilizando para guardar los valores que son enviados desde el método de llamada. Es decir, cuando se haga la llamada al método, se le van a pasar dos cosas, que es el precio y la tasa. Entonces, esas variables que están aquí van a servir precisamente para recibir esos valores con el cual se está llamando al método agregar impuesto. Bueno, entonces esos son tus parámetros formales. Y van a guardar pues, el precio y lo que es la tasa, y que van a estar siendo enviados desde el método desde el método donde se llama, ¿no? Por supuesto, ustedes le pueden poner cualquier nombre, pero pues aquí es importante que pues, los nombres nos hagan sentido. Y en el caso de particular, o bueno, en las definiciones que vamos a hacer para estos parámetros formales, para sus nombres, vamos a utilizar esta convención donde pues va a tener el nombre, y vamos a agregar el sufijo en a estos parámetros, ¿no? De esa manera vamos a poder distinguir en nuestra implementación cuando nos topemos con algo que termina en, que ese es un parámetro formal del método, ¿de acuerdo? Porque también dentro de un método pues podemos declarar variables. Entonces, para diferenciar nuestras variables de nuestros parámetros formales, bueno, por esa razón se está agregando este sufijo en al final al final del parámetro, ¿no? Bueno, y en el cuerpo del método, bueno, ya decíamos que aquí me faltan unas llaves. Pues tiene una sola sentencia, y es la que está aquí anotada. Bueno, esta palabra reservada return, recuerda que todas las palabras reservadas no pueden utilizarse como nombres, ya sea para variables o para clases. Esta palabra reservada return sirve para dos cosas. La primera, termina la ejecución del método. Es decir, que con esto, cuando ustedes ponen return dentro de algún método, le están diciendo regresa la ejecución del programa a la siguiente línea que está después de la llamada al método. Y la otra función que tiene es regresar un valor. ¿Qué valor va a estar regresando? Bueno, pues lo que tiene o lo que está aquí en esta expresión. Y bueno, como cualquier otra sentencia, bueno, pues se debe determinar con punto y coma. ¿Qué hace esta sentencia? Bueno, pues ya comentamos, lo que está haciendo es, va a tomar el parámetro formal que se le está enviando y lo va a multiplicar por 1 más una cierta tasa que está dividiendo entre 100. Que pues básicamente es, ¿qué hace este cálculo? Pues agregarle al precio un determinado impuesto, ¿no? O tasa. Bueno, en el caso de que tu método, que no es este caso del método agregar impuesto, pero en el caso de que tuvieras tú un método en el que el tipo es void,
o while. Entonces no es necesario incluir esta sentencia return, porque pues, el método va a terminar una vez que la última instrucción es ejecutada. Digo, esto si lo podemos ver, por ejemplo, aquí en el método de la clase entrada a datos 2, podemos ver que aquí en el método mostrar mensaje, en ningún momento se puso algo como return. ¿Cuándo va a terminar la ejecución del método mostrar mensaje? Pues una vez que se ejecute la última instrucción, ¿no? Que es la que está aquí en la línea 27. Bueno, entonces veamos ahora el programa ya completo. Encuentra costo 5.java. Bueno, ¿qué es lo que se tiene que hacer? O bueno, ¿qué es lo que tenemos hasta este momento? Bueno, hasta este momento se declaró y se definió el método agregar impuesto. Ya comentamos, bueno, qué era lo que llevaba este método. Decíamos que su tipo es double, porque pues, va a estar devolviendo algo que es de ese tipo y va a recibir tiene dos parámetros formales que son en este caso de tipo double, uno para lo que es el precio y otro para lo que es la tasa. Y esas las va a estar, esos parámetros formales son usados, o los parámetros son usados en este caso para calcular el nuevo precio, ¿no? Que es agregando el impuesto. Y entonces, utilizando la sentencia return, decíamos, se termina la ejecución del método agregar impuesto y a la vez se devuelve esto, ¿no? Esta expresión que está aquí, bueno, que se está utilizando aquí, deberá de devolver algo que, el tipo de esta expresión deberá de ser del mismo tipo del método agregar impuesto, ¿no? Es decir, esto debe de devolver algo del tipo double o algo que se pueda convertir a tipo double, porque podrías tener aquí, por ejemplo, una expresión que devuelva un entero, pero un entero puede ser convertido a un tipo double, ¿sí? Entonces, bueno, una expresión que devuelva el tipo del método o que pueda ser convertido a ese tipo, ¿no? Bueno, y además de eso, bueno, lo que puedes ya imaginarte, además de la declaración y definición del método, pues es lo que está aquí puesto en la línea 13, que es la llamada al método, ¿no? Que es lo que haría falta. Digamos, porque lo otro, pues ya ese código, pues ya lo hemos visto en las versiones anteriores de Encuentra Costo del capítulo 2, ¿no? Que era por ahí declarar un objeto escáner para luego asociarle o asignarle el objeto que se está aquí creando utilizando lo que es la entrada estándar. Luego estaba la declaración de un par de variables, precio y tasa. Luego por ahí había un mensaje y ya luego se pedía el precio y la tasa. Y lo que estamos aquí modificando de ese programa, al igual pues como lo habíamos hecho con el otro programa de mensaje de confidencialidad, pues es hacer la llamada al método agregar impuesto, ¿no? Entonces, la llamada pues es la que está ahí marcada en la línea 13, ahí en el editor, o la que se está aquí indicando en el material, ¿no? Bueno, entonces, pues vamos a empezar revisando los elementos que están en los paréntesis después del nombre por la llamada al método agregar impuesto. Y pues tendrían que ser en este caso pues dos elementos que son los valores actuales que se le están pasando al método agregar impuesto, ¿no? Y estos son referidos como los parámetros actuales del método. Y estos valores, bueno, van a ser copiados en los parámetros formales en el método llamado. Y a este proceso es conocido o referido como pasar parámetros y se muestra aquí en la figura 5.1, ¿no? Entonces, lo que está en la parte superior es lo que se está haciendo en el método main. Ahí esa es la llamada al método. Y entonces, estos parámetros actuales, sus valores,
van a ser copiados en los parámetros formales que tiene en este caso el método que está siendo llamado, el método agregar impuesto. Y esa copia pues se va a hacer de acuerdo a la posición que ocupan, es decir, el primer parámetro actual pues será copiado en el primer parámetro formal. El segundo parámetro actual será copiado en el segundo parámetro formal. ¿De acuerdo? Esto, bueno, esta manera de hacer la copia, pues es de acuerdo al orden que tienen las listas, ¿no? Como se está indicando pues en esta figura. Y pues básicamente quiere decir que lo que se tiene en precio se va a copiar o se estaría copiando en precio en, ¿de acuerdo? Y tasa en tasa en. Bueno, los nombres ya habíamos dicho, pues de estas variables pues fueron escogidos de manera conveniente, pero pues estos nombres por sí mismos pues no tienen nada que ver con cuál valor es copiado en qué variable, ¿no? No porque tú digas, pues es que yo le puse precio en a tasa en y viceversa, entonces ya con eso voy a hacer que precio pase a precio en. No, la forma como se están pasando es de acuerdo al orden en las listas. Entonces el primer parámetro actual es copiado al primer parámetro formal, no importando el nombre que tenga. ¿Sí? Importante, van a obtener ustedes un error de compilación cuando intenten llamar a un método con una cantidad incorrecta de variables, porque esa podría ser la pregunta. Bueno, oiga, profe, ¿y qué pasa si yo llamo al método agregar impuesto? Bueno, por acá lo tengo, utilizando solamente un parámetro actual, por ejemplo, precio. Pues te va a mandar un error porque va a decir que para poder utilizar agregar impuesto se requieren 2 parámetros, no 1. ¿Y qué pasa si en vez de 2 le pongo 3? Pues sucede lo mismo, ¿no? Entonces, eso te va a dar error de compilación. Bueno, ¿cómo podría ser este caso, no? Bueno, entonces, esta lista de parámetros actuales pues debe de empatar con la lista de parámetros formales que se tiene en el método, y debe de ser tanto en cantidad como en tipo o como en tipos. Quiere decir eso que si, por ejemplo, el primer parámetro formal se espera recibir un double, que es aquí lo que le está informando, y tú le pasas, por ejemplo, un char, pues se va a quejar, o le pasas una cadena, se va a quejar. ¿Sí? Entonces, ahí es importante que se tenga cuidado con lo que se le está pasando. Se le podría pasar, bueno, en este caso, por ejemplo, yo también podría haberle pasado un entero. Y tú dirías, bueno, pero pues aquí tengo un doble. Bueno, ahí Java, bueno, el compilador de Java mete su cuchara y dice, bueno, ok, no es un entero y se está esperando que se le dé un doble, pero se puede convertir ese entero a un doble sin que se pierda información. Entonces, bueno, son de las cosas que en este caso hace de manera implícita el compilador de Java, ¿no? Pero lo que sí ya te daría un error sería si en un momento dado llamas, por ejemplo, al método agregar impuesto, y sí, efectivamente, el primer parámetro actual es un double, pero el segundo es un boolean, y no se espera para el segundo parámetro un boolean, también se espera un double. Entonces, aquí pues, nos mandaría a volar, ¿no? Diciendo que pues eso no es posible. Bueno, vemos ahora cómo se hace uso del valor devuelto por el método, porque ya decíamos que el método agregar impuesto, pues efectivamente está devolviéndote algo, ¿no? Bueno, que es pues el precio nuevo del artículo. Entonces, esto que devuelve el método, pues habría que asignarlo a alguna variable. En este caso, bueno, se vuelve a asignar a la misma variable que tenía el precio viejo, y pues es esto que está aquí en esta parte, ¿no? Bueno, el método que devuelve un valor
puede ser utilizado como si fuera una variable del mismo tipo que el valor regresado. En este caso, bueno, se usó en una sentencia de asignación. Aquí podemos ver, se está asignando lo que devuelve el método agregar impuesto a la variable precio, pero también pudo ser usado en una sentencia como println, como si se tratara de una variable de tipo doble, ¿de acuerdo? Entonces, también es posible hacer eso. Entonces, bueno, aquí está el ejemplo. Y bueno, si se hubiera hecho de esta manera, pues entonces se podría haber omitido lo que está aquí en la línea, 13, ¿de acuerdo? Porque podemos observar que en este ejemplo que tengo acá resaltado de la nota, se está haciendo la llamada al método agregar impuestos, ¿verdad? Con precio y tasa. Entonces, ya la llamada que tienes acá en la línea 13 del método encuentra costo 5, pues ya no tendría sentido, ¿no? Bueno, podría tener sentido si quisieras agregarle el impuesto 2 veces, pero ese no es el caso, ¿verdad? Bueno, si ejecuto entonces ahora este programa, encuentra costo 5, Java C, perdón, es Java encuentra costo 5, pues me va a pedir el precio inicial. Bueno, vamos a ponerle 1000 y una tasa del 16. Y entonces pues ya me dice, ¿no? ¿Cuál sería el costo con esa tasa? Sería pues 1160, ¿no? Entonces, pues eso es lo que haría, lo que es esta nueva versión del programa encuentra costo 5, en la que se declaró y se definió un método y se hizo la llamada correspondiente, ¿no? Entonces, aquí en esta parte, aquí está la llamada y el resultado de la llamada se asignó a la variable precio, nuevamente, ¿no? Y de igual manera, bueno, lo que está entre las líneas 13 y 14 puede ser reemplazado con lo que se está marcando acá en esta parte, ¿no? Porque, bueno, pues ya decíamos, ¿no? Que la llamada al método, pues se comporta, lo podemos considerar como una variable, pues en este caso, de tipo double. El tipo double, pues es el tipo que tiene en este caso el método. Bueno, pues con eso entonces terminamos esta plática de esta sección.